Vamos a estudiar ahora cómo puede estar una variable definida como una función implícita del resto de variables independientes dentro de un sistema de ecuaciones y qué es lo que nos garantiza que esta variable sea derivable. Bueno, sabemos que en el caso de... podemos tener una ecuación que nos defina, en la que tengamos más variables más incógnitas que ecuaciones, es decir, una ecuación en la que tengamos varias incógnitas, pues ahí, bajo ciertas condiciones, podemos decir que una de las incógnitas está definida como función implícita del resto. Lo que vamos a ver es que esta idea también la podemos extender a la situación en la que tenemos un sistema de ecuaciones, es decir, tenemos varias funciones igualadas a cero, formando un sistema de ecuaciones que debe ser compatible indeterminado. Es decir, tendremos un sistema con menos ecuaciones que incógnitas reales. En estas circunstancias sabemos que podríamos, si el sistema se puede resolver, si el sistema lo podemos despejar, pues podríamos despejar algunas de las variables en función de las otras, ¿no? Podríamos parametrizar algunas de las incógnitas y despejar las otras incógnitas en función de las incógnitas que hemos parametrizado, definiendo de esta manera a algunas de las incógnitas como funciones explícitas del resto de variables. Pero podemos tener el caso que tengamos un sistema de ecuaciones en el que no podamos resolverlo parametrizando, sin embargo, que quede definida implícitamente que algunas de las variables tienen valores para determinados valores del resto de variables independientes, del resto de variables. Bueno, pues lo que vamos a estudiar es cuando esto ocurre, es decir, cuando un sistema de ecuaciones compatible indeterminado nos define realmente de forma implícita unas variables como funciones de las otras y cuando esto se puede derivar. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues igual que existe un teorema que garantiza la existencia de la función implícita, cuando tenemos una ecuación, pues también tenemos una extensión de dicho teorema que nos garantiza la existencia de funciones implícitas, de una función implícita o más de una función implícita, definidas dentro de un sistema de ecuaciones. Para ello lo que tenemos, el teorema parte de que tenemos ese sistema de ecuaciones que tenéis ahí indicado con m ecuaciones y n incógnitas. Debe ser compatible indeterminado, es decir, debemos tener más incógnitas, n debe ser mayor que el número de ecuaciones m. ¿En qué consiste este teorema? Bueno, pues este teorema nos establece, al igual que el teorema de existencia de la función implícita, que si se cumplen dos condiciones, pues tendremos otras dos condiciones. Básicamente las condiciones son que si las funciones son continuas y con derivadas parciales continuas y la matriz de derivadas parciales de las funciones respecto de aquellas incógnitas que queremos ver si son funciones implícitas es distinta de cero, entonces podremos garantizar que dichas incógnitas son funciones implícitas del resto y son derivables respecto del resto de incógnitas. Como tenéis ahí indicado, las condiciones que nos establece el teorema es que, en primer lugar, bueno, si tenemos que cada una de las ecuaciones f1, f2 hasta fm pertenecen a C1, es decir, eso significa que f1, f2 hasta fm, las ecuaciones, las funciones que igualadas a cero nos dan cada una de las m ecuaciones del sistema de ecuaciones, deben ser continuas y deben tener derivadas parciales continuas, derivadas parciales de primer orden continuas. Esto es lo que significa que pertenezcan a C1 en un entorno del punto que estamos estudiando, es decir, en un entorno del punto que cumpla el sistema de ecuaciones, esas funciones deben ser continuas con derivadas parciales continuas. Además, la segunda condición que nos da el teorema es que las derivadas, la matriz, el determinante de las derivadas parciales de estas ecuaciones respecto de las variables que queremos ver si son funciones implícitas debe ser distinto de cero. Fijaros que esta matriz que tenemos aquí, este determinante, lo que tenemos es un determinante cuadrado en el que estamos calculando las derivadas parciales de cada una de las funciones de f1, f2 hasta fm respecto de x1, x2 hasta xm. Hemos puesto x1, x2 hasta xm indicando que son las m primeras incógnitas. En realidad deben ser las m incógnitas para las que queremos definir como funciones implícitas. Bueno, pues si tenemos esta matriz, este determinante distinto de cero, y además tenemos que cada una de las ecuaciones es continua y
con derivadas parciales continuas en un entorno del punto, pues se van a cumplir dos cosas. En primer lugar, tenemos este primer resultado que nos dice el teorema, y es que van a existir entornos alrededor de los puntos, de forma que para cualquier punto que esté en el entorno de las variables que van a ser variables independientes, que son estas de aquí, las k variables que resultan como variables independientes, pues las m variables que queremos ver como funciones implícitas, pues podremos encontrar que existe un único punto de ellas correspondiente con cada único punto del resto de variables independientes, es decir, que realmente podemos definirlo como una función, porque a cada punto de las variables que ahora serán independientes tenemos un único punto que corresponde de las variables dependientes. Fijaros que hemos llamado las variables que queremos que sean funciones implícitas, son x1, x2 hasta xm. Las hemos llamado así, pero sin pérdida de generalidad. Podríamos definirlas cualquiera, no tienen por qué ser las m primeras incógnitas del sistema de ecuaciones. Lo segundo que nos dice este teorema, bueno, esta condición nos viene a decir que existe la función implícita, y la segunda condición que nos dice el segundo resultado del teorema es que si llamamos φ1, φ2, φm a cada una de las incógnitas que definimos, que queremos estudiar si son funciones implícitas, es decir, x1 lo definimos como una función implícita del resto de variables independientes que no son funciones implícitas, x2 hasta xm las definimos como funciones implícitas. Bueno, estas funciones van a ser derivables en un entorno de ese punto, y van a ser derivables, van a existir sus derivadas, que además van a ser continuas en un entorno de dicho punto. Por tanto, si tenemos un sistema de ecuaciones cuyas ecuaciones en el entorno de un punto son continuas, derivables, y sus derivadas parciales son también continuas, y además tenemos que esa matriz de las derivadas parciales respecto de las incógnitas, que son funciones implícitas, evaluada en el punto en cuestión, es distinta de cero, si se cumplen estas dos condiciones, lo que podemos decir es que las variables que estamos definiendo como funciones implícitas realmente son funciones implícitas y podemos derivarlas respecto de las variables que quedan como independientes. Vamos a ver un ejemplo de esto. Suponed que tenemos el sistema de ecuaciones que tenéis ahí indicado, f1 igual a x por y por z por t más x por y más y por x más t x más z al cuadrado igual a 0, primera ecuación, y que la segunda ecuación que tenemos es x por y menos 2xt más y tz más tx más z al cuadrado igual a 0. Queremos ver si podemos definir z y t como funciones de x y de y de forma implícita dentro de ese sistema de ecuaciones, es decir, si en ese sistema de ecuaciones z y t están definidas como funciones implícitas de x y de y en un entorno del punto 1, 1, 1. Vamos a ver si se cumplen las condiciones del teorema. Para la primera condición del teorema lo que tenemos que tener es que ambas funciones, f1 y f2, estén bien definidas en un entorno del punto 1, 1, 1 y que sus derivadas parciales también lo estén. Si lo hacemos, veremos que esto es cierto. f1, si sustituís por 1, 1, 1, 1, veréis que no hay ningún problema. Existe, no hay ningún tipo de indeterminación. Si calculáis sus derivadas parciales respecto de x, y, z y t, también comprobaréis que no existe ningún problema. Sus derivadas parciales existen y son continuas en el punto 1, 1, 1. Vamos a irnos a ver qué es lo que significa la segunda condición, esa matriz que tiene que ser distinta de 0. Lo tenéis ahí indicado. La segunda condición nos dice que tenemos que comprobar que la matriz de las parciales de f1 respecto de z, f1 respecto de t, f2 respecto de z, f2 respecto de t, su determinante debe ser distinto de 0, evaluado en el punto que estamos estudiando. Vamos a ver si es esto cierto. Hacemos las derivadas parciales, como tenéis ahí indicado, de f1 respecto de z y de f1 respecto de t, de f2 respecto de z y de f2 respecto de t, y las evaluamos en el punto de interés, que es el 1, 1, 1, que lo tenéis aquí. Esas derivadas parciales que hemos calculado las ponemos aquí y lo evaluamos en el punto 1, 1, 1. Calculamos ese determinante, nos da menos 6, que es distinto de 0, y por tanto podemos garantizar que estas funciones implícitas existen, sus derivadas parciales existen y también son continuas en un entorno del punto 1, 1, 1. Es decir, que existe la derivada parcial, que existe la función implícita t de xy, la función implícita z de xy, y que podemos hallar la derivada parcial de t respecto de x, de t respecto de y, de z respecto de x y de z respecto de y.